que podrían realizarse con autorización, pero sin embargo estarían penalizadas. Y no es así. El artículo 20 del Código Penal establece que toda acción que está realizada con autorización ya no puede ser condenada, salvo aquella acción que pueda vulnerar bienes jurídicos muy intensos e indisponibles. Por ejemplo, el menor no puede autorizar pues que su imagen sea utilizada, ¿no es cierto?, de manera pornográfica, y con esa autorización considerar que el asunto esté indemne de pena, ¿no? Esa ha sido una de las críticas que es infundada, ¿no? ¿Por qué, si dicen que es una ley de avanzada, no se suscribió al convenio sobre criminalidad o cibercriminalidad de Budapest? Que esa es una de las... Estupenda pregunta, Carla, me permite precisamente informar lo siguiente. Esta norma está hecha para poder ir hacia la firma del Convenio de Budapest. Incorpora todos los elementos del Convenio de Budapest y añade otros más. Hay que recordar que este Convenio de Budapest, que está siendo revisado intensamente en la Unión Europea, es un convenio que data del 2001. Entonces, hemos seguido precisamente esas pautas, que son las pautas que sigue este proceso de modificación del Convenio de Budapest que se está buscando en la Unión Europea. Ha sido coordinado precisamente con técnicos europeos que se reunieron en Perú, técnicos que se reunieron en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia para poder ir todo el continente en realidad en bloque hacia el Convenio de Budapest. Ese es el propósito. Esta norma, según los especialistas, tiene ambigüedad en aspectos de seguridad nacional. ¿Qué cosa es seguridad nacional? Parece poco definido en la norma. La norma es una norma penal que lo que busca, y creo que se refiere a este artículo sobre la interceptación telefónica... Llamada Pedro Cateriano. Llamada Pedro Cateriano, pero además que se propuso antes de la situación que involucró al ministro de Defensa en aquella ocasión. Pero esta norma en realidad no tiene imprecisión. ¿Por qué? Porque dice en la propia norma que las situaciones vinculadas con la seguridad nacional o la información clasificada se tendrán que apreciar conforme a la ley de la materia. La ley de la materia, y todos lo conocemos, y es más, si no hay que divulgarla más, es la ley de acceso a la información pública. En esa ley, que además recoge todos los principios establecidos en el Pacto de San José, en el Pacto de Derechos Civiles, en la Declaración de Lima, que es una declaración que precisamente todo el Consejo de Prensa ha suscrito, y su adenda incorpora para determinar qué cosa es información clasificada como secreta, como confidencial o como reservada. Por ejemplo, dice la propia Declaración de Lima, que es una declaración marco que fue recogida por esta ley de transparencia, que asuntos vinculados con situaciones o planes de inteligencia militar que involucren la defensa nacional, los planes son información secreta. Esta información secreta se clasifica durante un tiempo y se puede prorrogar la clasificación con aprobación del Consejo de Ministros. Esa información, por ejemplo, es una información secreta. Claro, pero no está la especificación de lo que es una información secreta, Sí lo una está. Información clasificada. No, sí lo está. Precisamente ese es el punto. Nuestra ley recoge exactamente todo lo que ocurrió y se dispuso en esta declaración que se llama la Declaración de Lima, que es la declaración marco, que es precisamente una declaración que se realiza con una reunión con todos los elementos de prensa de nuestra área latinoamericana. Entonces, recoge exactamente todo ello y más en nuestra ley respecto de la precisión, porque se dice una cosa: no puede limitarse el acceso a información de datos si no está previsto en la ley. Solo en la ley, no puede estar previsto en un reglamento. Y esa ley tiene límites incluso, que tienen que ser precisos, y lo está ahí. Es verdad que la norma no sanciona la publicación de los datos, que es un poco lo que ustedes han argumentado para señalar que no hay vulneración de la libertad de expresión. Pero el IPIS, por ejemplo, ha señalado que en la medida que uno investiga a través de Internet y toma datos de algunas fuentes que pueden ser secretas, reservadas o con materia de seguridad, cuando publiquemos va a quedar en evidencia que se ha usurpado un espacio, que se ha penetrado un espacio de seguridad. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Qué puede hacer el juez? De ninguna manera, en primer lugar, y bien esta precisión, Carlos, de ninguna manera la difusión respecto de la investigación que pueda provenir de esa interceptación o interferencia de datos puede ser perseguida. Okay. Eso es absolutamente inconstitucional, ilegal, es decir, no hay
la norma que precisa exactamente la libertad de información y la libertad de expresión la protege. ¿Y por qué no la especificación? Por ejemplo, la propuesta de Keila León, directora del Consejo de la Prensa Peruana, era: debería decirse que la difusión está penada a excepción de que sea de interés público. Ese es el vacío que puede afectar la libertad. Es que es más abierto todavía y más posible. La difusión no está penada. No está penada. ¿Sea de interés público o no? No, así es. El Estado persigue delitos de forma típica, las conductas claras. La difusión no está penada. Cuando la Constitución habla de las responsabilidades de ley respecto a la difusión que se puede dar, la Constitución, no el Código Penal, no está. ¿Cuál sería la indemnización, por ejemplo, de una persona que puede presentar a propósito de la violación de su intimidad, de su honor, ¿no? Y ahí precisamente podría el juez de alguna manera decir: ah, no, pero es información clasificada de interés nacional, salvaguardar la seguridad, que queda también a la libre interpretación del juez. De ninguna manera. Tampoco queda a la libre interpretación del juez. ¿Por qué? Primero, la Constitución establece en su artículo 224, que es un derecho fundamental, que es que no puede haber una condena ni un procesamiento mientras no existe una ley que para ello lo posibilite. Y no lo hay. Segundo, el título preliminar, el artículo 2 del Código Penal, establece lo mismo. O sea, el propio Código Penal también. Tercero, ¿qué pasa si el juez lo hace aún así? El artículo 418 del Código Penal dice que eso es prevaricato. O sea, él sería condenado. Entonces, hay todos los candados para que un juez pues no pueda inventar delitos, crear sobre la base de interpretación antojadiza, ¿no?, que existe un delito. La ley del Código Penal tiene que ser clara y precisa, lo más claro y preciso. No puede inventarse a propósito de una inexistencia un delito. Aquí lo que se dice es interceptación ilegal sin autorización de información, no difusión. Mientras se activan todos esos candados, el proceso continúa. Es decir, alguien se puede quedar entrampado y empapelado durante un montón de tiempo también. Siempre alguien puede cometer un delito, ¿no? El Código Penal establece que una persona no puede matar a otra, pero puede matarla en los hechos. Un juez no puede hacer eso, podría hacerlo. Claro, estaría cometiendo un delito. El Código Penal no impide que se cometan los delitos. Lo que hace es prevenir que se cometan y que se establezcan las sanciones para que ello no ocurra, ¿no? Otra crítica, y quizás la última que hemos podido revisar, tiene que ver con la valoración. Es decir, la norma no dice: si yo tomo un correo y entro a una cuenta, por ejemplo, un correo, su correo, y tengo correos de usted, no tiene la misma valoración que si robo la base de datos, por ejemplo, del ejército, que entré a su base de datos y tengo esa información. No hay valoración, decían los especialistas. Eric Iriarte, pienso, especialista en temas de derecho informático. Bueno, la valoración respecto de la intervención penal se da en razón a las penas que se proponen. Es decir, si la intervención, ¿no es cierto?, en el derecho es una intervención menor, va a entrar con una pena menor, que incluso puede estar por debajo de los 3 años. A criterio de juez, ahí sí, a criterio de juez. No, el mismo código establece rangos de penas. Lo que pasa es que tenemos un ejemplo que justamente lo discutíamos. Nosotros trabajamos mucho con las computadoras y con información, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Pero también estamos en constante movimiento. Cuando usted ha entrado hemos tenido que movernos, los camarógrafos han tenido que mover la computadora. ¿Qué sucede si uno de los camarógrafos desenchufa, pone, saca, se borra una información, se manipula una información sin ninguna intención? Pero como no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido, yo lo puedo mandar a la cárcel 6 años. No, porque los delitos como están configurados, y también ahí tal vez el problema que existe, ¿no es cierto?, cuando uno ve una norma aislada penal, ¿no? Las normas penales nunca están aisladas. Las normas penales se rigen bajo principios que están en las propias normas penales también, pero en otra parte del cuerpo normativo, que es la parte general del Código Penal. Y entonces tiene que haber una intención, tiene que haber un dolo, tiene que haber un motivo que está especificado, ¿no es cierto?, en la propia norma, en la parte general. Por ejemplo, si una persona está realizando su oficio, precisamente, se hablaba del hacking ético, ¿no es cierto? No, si una persona construye un virus precisamente para probar tu computadora, a ver si tiene adecuada los sistemas de protección, entonces también se cometería el delito. No se dice, no, porque la parte general precisamente dice: si hay autorización, no. Si está realizándose un oficio adecuado, tampoco. Si no ha habido dolo o intencionalidad, tampoco. Entonces, por eso es que las normas, o si no, en todas las normas penales tendríamos que poner múltiples excepciones. Las excepciones generales están puestas
en la parte general del código que se aplican a todas las normas. De acuerdo, viceministro, el tiempo nos gana. Queríamos aprovechar que está usted con nosotros para hablar de dos temas importantes. Por favor, claro que sí. ¿En qué nivel se encuentra la investigación al interior del INPE con respecto a este funcionario que habría grabado al expresidente Fujimori en un pasillo de una clínica? Sí, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario ha estado informándome, él mismo inmediatamente ocurrió este asunto, inició una investigación, el Consejo Penitenciario se inició una investigación que está en asuntos internos. Me ha indicado él que el día de hoy ya concluye la información, según le han indicado a él, ¿no?, de asuntos internos, y elevarían esta recomendación y todo el alcance de la información precisamente a esas autoridades, a las más altas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, para que tomen las medidas correspondientes, ¿no?, contra este funcionario que ha realizado una actividad. No cabe duda de eso, que fue un funcionario del INPE el que filtró la información. Eso es lo que ha expresado, ¿no? Yo no he visto los videos, no he tenido acceso a los videos y no formo parte de la investigación, ¿no? Eso es lo que ha expresado el propio presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Pérez Guadalupe, que en efecto es una persona. Parece que ese ambiente estaba también en un ambiente en donde estaban las personas de administración, ¿no es cierto?, de la clínica, y además el personal penitenciario, y se ve claramente en la cámara. Ayer justamente conversábamos con Marta Chávez y efectivamente la bancada de Fuerza Popular está evaluando interpelarlo precisamente sobre los casos, sobre los temas, las denuncias y todo lo que tiene que ver con Fujimori, básicamente sobre la filtración de este video. Nosotros siempre hemos dicho, todo el gabinete siempre decimos, si el Parlamento lo considera, siempre asistiremos a responder y levantar cualquier duda que puedan ellos tener. Se manejan hipótesis respecto a que hay una maniobra para perseguir, desacreditar, y la verdad que esto no tiene el más mínimo indicio ni Lo que pasa, se crea suspicacia porque esto sucede días previos a este pedido que va a hacer Alberto Fujimori o su defensa el día de hoy de arresto domiciliario. Según Marta Chávez, también conversando ayer, existirían algunos vacíos legales que permitirían que efectivamente la justicia le diera la razón a Alberto Fujimori en este pedido de arresto domiciliario. Nuevamente, no hay ninguna maniobra, ningún pensamiento dedicado, ningún minuto dedicado, ni segundo dedicado a intervenir en situaciones vinculadas como esta que se plantean como sospechas de lograr una fórmula para poder desacreditar la posición que está expresando el expresidente Fujimori en esa materia, de ninguna manera. Los asuntos se ventilan a través de las instituciones en los juicios correspondientes. En el caso que usted plantea, Carla, sobre el vacío legal, no hay vacío legal según nuestra opinión. No cabe el arresto domiciliario. No cabe, porque el asunto es muy claro más bien. Es decir, esta persona tiene una condena por un tiempo determinado, emitido por un juez competente. Esta condena ha sido calificada más como una condena altamente reprochable por nuestros jueces. Hay sentencias de la Corte Interamericana que establecen, por ejemplo, que no debe haber ninguna acción que pueda reducir, digamos, aquellas circunstancias que puedan haber producido la condena cuando hay graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la norma que establece la posibilidad del arresto domiciliario es una norma que se plantea en el ámbito de la detención preventiva, antes de la condena. Y en el caso que fuera después de la condena, la modificación es la norma sobre digamos, lo llamada norma sobre los grilletes, ¿no? Esta norma se aplica estrictamente, y se aplicaría estrictamente a sentencias a personas condenadas con delitos menores de 6 años. Menores de 6 años. Entonces, de acuerdo. No existe. Pero eso es en base a la sentencia, pero